Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Vamos a empezar el tema del conjunto Q de los números racionales. Q significa números racionales, que en realidad, para entendernos nosotros, es las fracciones. Y en este primer vídeo lo que vamos a hacer es la definición y los usos de la fracción. Por lo tanto, es un vídeo que nos tiene que resultar muy familiar a lo que hemos visto en primaria. Bien, vamos a iniciar el tema con esta frase: de dinero y santidad, la mitad de la mitad. Y vamos a intentar adecuarnos con lo que sabemos ya y contestar a estas preguntas. ¿Cuál es la fracción que representa el dinero y la santidad de este dicho? La mitad de la mitad. Realizamos un dibujo que lo represente. ¿Y qué operación has realizado entre las dos fracciones? ¿Hace falta para algo el mínimo común múltiplo de los denominadores? Bien, la mitad de la mitad es una cuarta parte. Si así a primera vista no lo vemos, valga la redundancia, pues vamos a interpretarlo con un gráfico. Imaginamos que esto es la unidad, ¿vale? Aquí tenemos la unidad y vamos a hallar la mitad cortando, ¿vale? Ya tenemos la mitad, esto es la mitad. Y me dicen que de esta mitad halle la mitad, es decir, la mitad de la mitad es una cuarta parte, ¿vale? Es decir, la mitad de la mitad es la cuarta parte de la unidad. Realmente lo que estamos haciendo es esto, un medio de un medio. La palabra de se nos tiene que asimilar, relacionar, sugerir con la operación multiplicar, ¿vale? Un medio de un medio por un medio. La mitad de la mitad es un cuarto. Y daros cuenta que en realidad hemos hecho una multiplicación de fracciones y que para multiplicar fracciones nunca sacamos el mínimo común múltiplo, porque lo que hacemos es 1 por 1 y 2 por 2, 4, ¿vale? No sacamos el mínimo común múltiplo. Si os dais cuenta, en realidad, cuando hacemos la mitad de la mitad, un medio por un medio, realmente tenemos una parte más pequeña de la inicial. Y iremos viendo qué ocurre con esto de la multiplicación, pero eso más adelante. En concepto de fracción. Una fracción es una expresión matemática A barra B que indica las partes que tomamos de una unidad dividida en partes iguales, donde A y B son números llamados numerador, partes que tomamos, y denominador, partes que representan a la unidad dividida. Ni numerador ni denominador pueden ser decimales. El denominador nunca puede ser cero. Por lo tanto, esto es una fracción. Hemos visto que aquí están las partes que tomamos y aquí está realmente la unidad. La unidad está en el denominador, la unidad dividida en partes iguales, ¿vale? Y por supuesto nunca puede ser cero, ni podemos tomar decimales de algo dividido en decimales. En una fracción no puede haber decimales. Escribe cómo se leen las siguientes fracciones. Esto es un ejercicio que trataremos de relacionar con lo que visteis en primaria, por lo tanto hay que hacer un poco de recuerdo de las cosas que ya habéis trabajado. Bien, lo primero era 3 unidades. Tomo 3 unidades enteras, es decir, la unidad no está dividida. Y he tomado 3 unidades. Esto es como si tomo 3 barras de chocolate, no están divididas, ¿vale?
tomo las 3 enteras, o 3 tartas, o 3 lo que sea. Aquí tengo 5 décimas, no me digáis 5 diezavos, 5 décimas, 7 centésimas, aquí sí 18 veintiunavos, aquí sí, 5 milésimas, 5 cuartos, 2 tercios, 7 quintos. Es decir, que cuando tengamos un número dividido entre la unidad seguida de ceros, vamos a decir décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, etcétera, etcétera. Bien, seguimos recordando un poco, más que recordando, de lo que acabamos de ver y de escuchar y de atender, tratar de decir las partes en las que están divididas las unidades de estas fracciones. En cuántas partes está dividida la unidad de estas fracciones. Bien, aquí la unidad está entera, tengo 4 unidades, ¿vale? Aquí tengo 10 partes en la unidad. He dividido la unidad en 10 partes. Es decir, si tengo una tarta, la he dividido en 10 partes. He tomado 3. Aquí he dividido en 50 partes. La unidad está en el denominador, dividida en trozos iguales. Y aquí el denominador está dividida en 4 partes. Si he tomado 8 partes y cada unidad está dividida en 4 partes, es que he tenido que tomar dos unidades divididas en 4, ¿vale? Bien, aquí ya es también de reflexionar, investigar un poco de lo que acabamos de ver y sacar un poco de lógica. El resultado de una fracción con numerador 0 es 0. Claro, tomo 0 partes de una tarta dividida en 2 partes, pues es 0, es verdad. El resultado de una fracción con denominador 0 es 0. Esto es falso, esto es un error. No puedo dividir 1 entre 0, esto es un error. Toda la fracción cuyo denominador es la unidad es igual al numerador. Toda fracción cuyo denominador es la unidad, efectivamente, si yo tengo 2 entre 1, tengo 2. Por lo tanto, 2 unidades es igual a 2. Cualquier número natural puede expresarse como fracción, evidentemente lo mismo de antes, pero al revés. Es decir, cualquier número natural lo puedo expresar como 2 unidades o 3 unidades o 4 unidades, es decir, simplemente poniendo la unidad debajo. En realidad, una fracción es igual al tanto por unidad. Efectivamente, si yo tomo la unidad dividida en 2 partes y tomo 1, es el tanto por unidad. Tomo 1 de la unidad que está dividida en 2 partes. Por lo tanto, estoy tomando el 0,5 de 1. Esto es verdad. Y el resultado decimal de una fracción equivale al tanto por unidad. Es lo mismo. Lo mismo que acabo de decir antes. Tomo 2 de una unidad dividida en 4. La unidad, el tanto que tomo de la unidad. Está dividida en 4 partes, pero tomo el tanto. Da 0,5, igual que antes. Es decir, el 0,5 de 1. Es decir, 0,5 no llega a 1. Es el tanto por 1. Evidentemente, si lo multiplicásemos por 100, daría el tanto por ciento, pero como no lo hemos multiplicado por 100, da el tanto por 1. Bien, los usos de la fracción, esto os tiene que resultar muy familiar de sexto de primaria. La fracción como partes de la unidad, la fracción como cociente y la fracción como operador de una cantidad. Esto lo vemos así y decís, no sé, esto no me suena, pero vamos a ver que sí. La fracción es una expresión matemática A raya B que indica las partes que tomamos de una unidad dividida en partes iguales. Es la propia definición. Por lo tanto, la fracción como partes de la unidad, ¿vale? La fracción como partes de la unidad. Entonces, yo tengo la unidad dividida en 6 partes. Realmente la unidad está en el denominador y tomo 1. Partes que tomamos de la unidad. Cuando la fracción actúa como parte de una unidad, representa lo que tomamos de dicha unidad. Pues esto significa que tomamos una parte de una unidad dividida en 6 partes iguales. Por lo tanto, la fracción como parte de la unidad es evidentemente la propia definición, prácticamente,
que habéis visto en sexto de primaria. Ahora bien, cuando decimos la fracción como cociente, una fracción a raya b indica el cociente entre a y b. Cociente es la división. Para calcular el valor decimal se realiza la división. Es decir, si yo tengo la unidad dividida en 4 partes y tomo 1, una cuarta parte es un cociente que tiene como resultado un número decimal. Por lo tanto, una fracción indica un cociente entre a y b, ¿vale? Cuando la fracción actúa como cociente, representa el tanto por unidad, lo hemos visto hace un momento, o tanto por 1. Es decir, la unidad, la tarta está dividida en 4 partes y he tomado 1. Es el tanto de la unidad. La unidad es esto, 4. 0,25 no llego a 1, ¿vale? 0,25 significa que de la unidad tomamos 0,25 partes. Y ya, para finalizar, la fracción como operador de una cantidad. Es decir, una fracción es una expresión AB que indica un operador que actúa sobre una cantidad. Es decir, si yo digo que la tarta está dividida en 4 partes, pero digo que la tarta tiene 600 gramos, cuando digo la cuarta parte de 600 estoy diciendo 150, porque estoy dividiendo la unidad en 4 partes, pero a la vez la unidad son 600 gramos. Por lo tanto, 150, 150 y 150, 150 por 4 da 600, o lo que es lo mismo, la cuarta parte de 600 es 150. Y lo que haríamos es multiplicar 1 por 600 y 4 por 1, porque 600 estaría representando los gramos de la unidad, 600 entre 1, ¿de acuerdo? 150. Cuando la cantidad sobre la que actúa la fracción como operador es 100, obtenemos el tanto por ciento. Es decir, si yo tengo una cuarta parte de 100, es decir, si ahora la tarta pesase 100 gramos, tendría el tanto por 1 sería 0,25 por 100, 25%, ¿vale? Es decir, cuando tenemos que el operador es 100, tenemos el tanto por ciento. Pero aquí lo que hacemos es trabajar como operador. Si hubiese dicho la mitad, pues un medio de 600 hubiese sido 300, ¿vale? Como veis, esto es muy fácil y sí que lo tenéis que recordar de primaria. Bien, en este caso lo que tenemos que hacer es la representación de la fracción como operador. Es decir, lo que acabamos de ver. Si a mí me dice que represente esta fracción, 3/8 de 2, me está diciendo que tengo 2 unidades, ¿vale? De 0 a 1, de 1 a 2. Tengo 2 unidades. Esto es una unidad y de 1 a 2 es otra unidad. Tengo 2 unidades. Como me dice que represente 3 partes de 8, quiere decir que las 2 unidades las he dividido en 8 partes. Es decir, desde 0 a 1 y de 1 a 2 lo considero ahora un todo y lo divido en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y de esas 8 partes tomo 3. ¿Vale? Por lo tanto, los 3/8 de 2 va a ser lo mismo que 3 por 2, 6, 6/8, 0,75. Fijaros que efectivamente 6 entre 8 daría 0,75, que justamente coincidiría con 0,75 respecto a 1. ¿Veis? Aquí la fracción como cociente da un resultado. Bien, esto parece que se empieza a liar, pero en el fondo es muy sencillo. Si no nos complicamos la vida, simplemente lo intuimos, vemos que sí, que se entiende y vamos dejando fluir, vamos dejando pasar, ¿vale? Sin volvernos locos. Uy, que esto se está complicando. No, no, calma, 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 calma al obrero, que hay tiempo. Convierte estas fracciones en números naturales o números decimales y viceversa, es decir, los números naturales o decimales en fracciones. Bien, es muy fácil. 11 entre 5 actúa como cociente 2,2. 2 entre 7, 0,28. 0 entre 5 a 0. 0,2 hay que convertirlo en forma de fracción porque nos pide que lo hagamos al revés. 2 entre la unidad seguida de tantos ceros como decimales haya. Y hay que simplificar.
0,35 será la fracción de 35 entre la unidad seguida de tantos ceros como decimales hay, que dividiendo entre 5 arriba y abajo, 7/20. 3 es lo mismo que 3 unidades y 2/25 ponemos el número sin decimales y lo dividimos entre la unidad seguida de tantos ceros como decimales hay. Y por supuesto luego hay que sacar la fracción irreducible, ¿vale? Dividiendo entre 25 arriba y abajo nos da 9/4. Obtén los 2/5 de las siguientes cantidades. Recordamos que 2/5 de la palabra de era, ¿qué operación era? La multiplicación. Por lo tanto, si tengo que hacer los 2/5 de 30, estoy haciendo 2/5 por 30. Fijaros que ya he puesto el 30 arriba, ¿vale? No hay que sacar mínimo como múltiplo ni cosas raras. Para multiplicar directamente 2 por 30 entre 5 da 12. 55, 2/5 partes de 55. Si 55 lo dividís entre 5 daría 11. 11 por 2, 22. Las 2/5 partes de 5. Pues claro, si hemos hecho las 2/5 partes de 5 es 2. Sí o sí. ¿Vale? De 5 cogemos 2 partes, pues 2. Las 2/5 partes de 100. 100 entre 5, 20 por 2, 40. ¿Vale? Esta sería una estrategia para hacerlo. Bien, ahora vamos a representar las fracciones de estas cantidades. Fijaros que nos está diciendo que estamos trabajando la fracción como operador de una cantidad. Hemos visto antes un ejemplo de cómo se hacía. Recordad que ahora tenemos dos unidades en este caso, 0 a 1, una unidad, 1 a 2. Hay que dividirlas en 4 partes, esas dos unidades, en 4 partes totales y tomar una. Y así con los demás. Bien, si tengo que dividir las dos unidades en 4 partes, pues divido cada una por la mitad, ¿vale? De 0 a 1, la mitad. De 1 a 2, la mitad. Me dice que coja una cuarta parte de 2. Es decir, una cuarta parte, una de 4 metido en 2, ¿vale? En la distancia de 0 a 2 he hecho 4 divisiones y cojo una. Una cuarta parte de 2 es 0,5. ¡Qué casualidad! Justo la mitad entre 0 y 1. Ahora 5/6 de 3. Tengo 3 unidades, la 1, la 2 y la 3. Tengo que dividirla en 6 partes el total, ¿vale? Porque 3 lo divido en 6 partes. Por lo tanto, cada unidad está dividida en 2 partes y tomo 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5/6 de 3, 5 por 3, 15, entre 6, 2,5. ¡Qué casualidad! Ahora tenemos la tercera parte de 6. Es decir, 6, es decir, la cantidad 6 la voy a dividir en 3 partes. De 0 a 2, una parte. De 2 a 4, otra parte. Y de 4 a 6, otra parte. Fijaros que he puesto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero la cantidad 6, el total, lo dividimos en 3 partes. Es decir, una parte, 2 partes, 3 partes. Y cojo solamente uno. 1/3 de 6. Qué casualidad que 1 por 6, 6, entre 3 es 2. La tercera parte de 6 es 2. Es lógico. Si dividimos 6 en 3 partes, una parte es 2. 4/6 de 4, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es las partes que tenemos de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, tengo 4. Y me dice que coja 4/6. Es decir, tengo que dividir todo esto en 6 partes, ¿vale? Entonces, tendré que coger 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Esta es un poco más difícil, porque claro, tengo que dividir 4 en 6 partes. No queda exactamente a la mitad. Entonces, o a la tercera parte o a la cuarta parte, no, hay que dividir el total en 6 partes. Es un poco más difícil. ¿Y qué nos ocurre? Que 4 por 4, 16, entre 6, 2,6. Es decir, 4 por 4, 16, entre 6, 1, 2, 2,6. ¿Vale? Ahí sería, esta es un poco más difícil porque no da las divisiones exactas y tendréis que hacer 4 entre 6, 0,66, es decir, un poquito más. Bueno, 0,66 más 0,66 más 0,66. Bien. Y bien, hasta aquí este primer vídeo, que espero que nos haya ayudado a recordar cosas, a afianzar otras y a aprender algunas. No lo olvidemos, sigamos adelante con el siguiente, recordando tipos de fracciones y cómo comparar las fracciones.